camino entre las sombras donde nadie me ve. Soy el rostro que se esconde detrás de la pared. Los niños ríen, cantan, no saben que estoy aquí. Soy el secreto más oscuro que guarda este lugar gris. Conozco cada rincón, cada puerta, cada luz. Sé cuándo se apagan las cámaras y cuando no hay nadie. Soy el hombre que construyó este reino de afuera y también el que lo llenó de algo que no tiene nombre. No soy el monstruo que imaginan en sus cuentos. Soy algo mucho peor, soy el hombre morado. Mientras todo se derrumba a su alrededor, soy el hombre morado. La figura que no puede recordar, estoy en cada rincón de no ilumina la luz. Soy lo que queda cuando ya no hay nadie más. No me busques en los espejos, no me encontrarás de frente. Soy el hombre entre las sombras que siempre está presente. Escucho sus voces pequeñas llamar, no entienden aún que no van a regresar. Les dije que aquí estarían seguros esta noche, pero la seguridad es solo otra mentira que se ofrece. Construí los animales de metal y de engranaje, les di una voz, un rastro, un escenario, pero dentro de cada uno vive algo que no planeé. Algo que me recuerda lo que hice y lo que soy. No soy el monstruo que imaginan en sus cuentos. Soy algo mucho peor, soy el hombre morado. Mientras todo se derrumba a su alrededor, soy el hombre morado. La figura que no puede recordar, estoy en cada rincón que no ilumina la luz. Todo lo que queda cuando ya no hay nadie más. No me busques en los espejos, no me encontrarás de frente. Soy el hombre entre las sombras que siempre está presente. Five Nights at Freddy's, Springtrap, una nueva vida capítulo 1. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del viejo edificio. Cada gota se filtraba entre las grietas, recorría las paredes cubiertas de humedad y terminaba cayendo sobre el suelo sucio de aquella habitación olvidada. William Afton respiraba con dificultad, o al menos intentaba hacerlo. No, murmuró. El traje amarillo que llevaba puesto emitió un pequeño chasquido. William abrió los ojos. No, no, no. Otro chasquido. Esta vez más fuerte. Entonces comprendió. Los resortes. Había pasado tantos años trabajando con aquellos trajes que conocía perfectamente el sonido. Los mecanismos internos estaban fallando. ¡No! Intentó moverse. Demasiado tarde. Los seguros cedieron. El metal se cerró sobre él. El primer resorte atravesó su brazo. El segundo se hundió en su costado. Luego llegaron los demás. William abrió la boca para gritar, pero un mecanismo metálico perforó su pecho. La sangre llenó su garganta. Cayó contra la pared. Frente a él estaban los niños. 5 siluetas. 5 rostros. 5 víctimas. Los mismos niños a los que había arrebatado todo. William consiguió levantar una mano temblorosa. Malditos. Los pequeños no respondieron. Solo lo observaron. William intentó reír. Incluso mientras sentía cómo el traje destruía lentamente su cuerpo. ¿Creen que ganaron? Uno de los niños dio un paso adelante. William reconoció aquella mirada. Odio. Pero también tristeza. Nos quitaste nuestras vidas, dijo el niño. Nos quitaste a nuestras familias. William apretó los dientes. Y lo volvería a hacer. Un nuevo resorte se hundió en su cuerpo. William soltó un gemido. El niño continuó observándolo. Entonces quédate aquí. Las luces comenzaron a parpadear. Algún día alguien vendrá, dijo William. Alguien abrirá esta habitación. Los niños comenzaron a desaparecer. ¿Me escuchan? Una de las pequeñas figuras se detuvo. Nosotros podremos descansar. William sonrió. Yo también saldré de aquí. El espíritu negó lentamente con la cabeza. No. Las sombras comenzaron a tragarse la habitación. Tú te quedarás. William sintió que sus piernas dejaban de responder. Yo siempre regreso. Los niños desaparecieron. Y después, solo quedó oscuridad. William no sabía cuánto tiempo había pasado. Horas, días, años, décadas. Al principio intentó contar. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Después perdió la cuenta. La habitación sellada se convirtió en todo su mundo. No tenía hambre. No tenía sed. No podía dormir de verdad.
Tampoco podía morir. Y aquello era quizás el peor castigo imaginable. Durante los primeros años intentó liberarse. Movía los brazos. Golpeaba las paredes. Intentaba arrancarse partes del traje. Cada intento terminaba igual. Dolor. Los mecanismos se hundían todavía más profundamente en su carne. Con el tiempo dejó de saber qué partes de su cuerpo seguían siendo humanas. Carne, huesos, cables, metal. Todo había terminado mezclándose. William Afton ya no estaba dentro del traje. William Afton era el traje. Una criatura amarilla y podrida abandonada en una habitación que el mundo había olvidado. Algún día, susurró. La mandíbula metálica apenas consiguió moverse. Algún día alguien abrirá esa puerta. Silencio. William dejó caer la cabeza. Y entonces, una risa débil escapó de él. Volveré. ¿Para qué? William abrió los ojos. No se movió. Durante unos segundos pensó que lo había imaginado. ¿Para qué quieres regresar? La voz había venido de ninguna parte. Y al mismo tiempo, de todas partes. William levantó lentamente la cabeza. ¿Quién está ahí? No obtuvo respuesta. Te hice una pregunta. Silencio. William intentó mirar alrededor. Nada. Solo oscuridad. Sal. No puedo. William frunció el ceño. Entonces eres otro de ellos. No. ¿Otro niño? No. William dejó escapar una risa. Entonces no me interesas. Yo soy tú. La sonrisa desapareció. William permaneció completamente inmóvil. ¡Qué estupidez! Soy aquello que enterraste hace mucho tiempo. William apretó una de sus manos metálicas. No tengo tiempo para acertijos. Tienes todo el tiempo del mundo. Aquello consiguió irritarlo. ¿Quién eres? La voz tardó unos segundos en responder. Tu conciencia. William guardó silencio. Y entonces empezó a reír. Una carcajada rota, metálica y desagradable llenó la habitación. ¿Mi conciencia? Sí. Eso sí que es divertido. William movió la cabeza. Nunca tuve una. ¿La tuviste? No. La ignoraste. Eso suena mucho mejor. La voz suspiró. William sonrió. ¿Ahora qué? ¿Vas a decirme que debo arrepentirme? Sería un comienzo. No me arrepiento de nada. Mataste niños. Lo sé. Destruiste familias. También lo sé. Henry confió en ti. El cuerpo de William se tensó. Por primera vez, la voz había encontrado algo. No menciones ese nombre. ¿Por qué? Porque no. Una imagen apareció en su mente. Dos hombres trabajando durante la noche. Planos sobre una mesa. Engranajes. Cables. Un oso. Un conejo. Risas. Esperanza. William cerró los ojos. Cállate. La imagen cambió. Una niña de cabello claro. Una sonrisa. Una voz emocionada. Papá, ¿puedo acercarme a ella? William sintió que algo se retorcía dentro de su pecho. He dicho que te calles. Otra imagen. Un niño. Michael. Después otro rostro más pequeño. Llanto. Una máscara. Sangre. William golpeó la pared. Cállate. El impacto produjo un sonido seco. La voz desapareció. William respiró agitadamente. O creyó respirar. Durante varios minutos no volvió a escuchar nada. Eso pensé, murmuró. ¿Todavía recuerdas? William levantó la cabeza. Vete. No puedo. Entonces aprenderás a guardar silencio. Tú también podrías aprender algo. William sonrió. Ya aprendí hace muchos años. ¿Qué cosa? La sonrisa de William se volvió más oscura. Que el mundo pertenece a quienes están dispuestos a tomarlo. Muchos años después, alguien abrió la puerta. La luz fue lo primero que William vio. Una línea brillante apareció frente a él. Después escuchó voces. ¿Qué demonios hay ahí dentro? No sé. Huele horrible. William permaneció inmóvil. Su mente despertó inmediatamente. Personas. Humanos. Después de tantos años. Humanos. La puerta terminó de abrirse. Dos hombres iluminaron la habitación con linternas. Uno de ellos se tapó la nariz. Dios mío. El otro apuntó la luz directamente hacia William. Los dos guardaron silencio. William no se movió. Ni siquiera cuando la luz pasó por su rostro. ¿Eso es un traje? Creo que sí. Está hecho polvo. Uno de los hombres se acercó. William tuvo que contener las ganas de agarrarlo por el cuello. Todavía no. Necesitaba entender dónde estaba. Necesitaba información. Esto es perfecto, dijo el hombre. ¿Perfecto? Para la atracción. William escuchó atentamente. Fazbear's Frig. Exactamente. Un animatrónico auténtico. La gente se volverá loca. William sintió algo parecido a diversión. Fazbear. Así que incluso después de todo aquel tiempo el nombre seguía vivo.
Los hombres colocaron varias correas alrededor de su cuerpo. William permitió que lo movieran. No fue agradable. Cada movimiento hacía rechinar los mecanismos incrustados en su cadáver. Pero soportó el dolor. Finalmente abandonó aquella habitación. Por primera vez en décadas. Mientras lo transportaban, William vio el exterior. Edificios. Automóviles diferentes. Luces. Pantallas. Un mundo completamente nuevo. Durante unos segundos se quedó en silencio. Mucho tiempo, comentó la voz. William ignoró a su conciencia. Observó todo. Había cambiado. El mundo había seguido avanzando sin él. Aquello le molestaba. Pero también lo emocionaba. Nuevas tecnologías. Nuevas personas. Nuevas oportunidades. Una nueva vida, murmuró. Uno de los empleados lo miró. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? Nada. William sonrió dentro del traje. Fazbear's Freight era ridículo. Esa fue la primera conclusión de William. Habían convertido décadas de tragedias en entretenimiento. Máscaras viejas. Partes de animatrónicos. Fotografías. Recortes de periódicos. Habitaciones decoradas para parecer abandonadas. William casi se sintió insultado. Casi. Después comprendió algo. Nadie sabía quién era realmente. Para ellos solo era una pieza de decoración. Una reliquia. Un monstruo falso dentro de una atracción de terror. La ironía le pareció maravillosa. Durante el día permanecía quieto. Escuchaba. Aprendía. Los empleados hablaban demasiado. William descubrió que habían pasado alrededor de 30 años desde el cierre de una de las antiguas pizzerías. También descubrió que el mundo era mucho más extraño de lo que recordaba. Uno de los empleados hablaba constantemente sobre historias absurdas. Un asesino que había aterrorizado un campamento durante décadas. Otro que aparecía en los sueños de sus víctimas. Un muñeco supuestamente poseído. Asesinos que habían sobrevivido heridas imposibles. Casos que la policía clasificaba como fenómenos sobrenaturales. William no sabía cuánto de aquello era cierto, pero una cosa sí le llamó la atención. El mundo parecía haber aprendido a convivir con los monstruos. William dejó escapar una risa silenciosa. Eso hacía todo mucho más sencillo. Por la noche apareció el guardia. William lo observó desde lejos. Uniforme, linterna, cansancio. El muchacho se parecía demasiado a alguien. William inclinó la cabeza. No, imposible. Michael. Por un segundo vio a su hijo frente a él. Después parpadeó. Solo era el guardia. Interesante, murmuró. Avanzó por el pasillo. Cada paso era lento, pesado. El guardia revisó una de las cámaras. William continuó caminando. Entonces una extraña sensación recorrió su cuerpo. El mundo pareció saltar. Y de pronto estaba nuevamente varios metros atrás. William se quedó inmóvil. ¿Qué? Intentó avanzar otra vez. Un sonido surgió de algún lugar. Una grabación. Una risa infantil. Su cuerpo reaccionó inmediatamente. William giró hacia el sonido sin querer hacerlo. ¿Qué demonios? Avanzó hacia la voz. Su mente comprendió rápidamente. El traje. Los viejos sistemas. A pesar de todo el tiempo transcurrido, algunas funciones todavía respondían a determinados sonidos. Patético. No tienes control absoluto, dijo su conciencia. Todavía. William continuó probando durante horas. Aprendió cómo moverse. Cómo usar los conductos. Cómo evitar algunas cámaras. Cómo acercarse al guardia. En algunos momentos parecía desaparecer de un lugar y aparecer en otro. No era una verdadera teletransportación. Probablemente. Pero William decidió que investigaría aquel fenómeno más adelante. Por ahora tenía un objetivo. El guardia. La noche avanzó lentamente. William lo observó desde una puerta. El joven respiraba con dificultad mientras miraba las cámaras. Vamos, susurró William. Mírame. La pantalla cambió. Los ojos del guardia se encontraron con él mediante la cámara. William levantó lentamente una mano. La pantalla se apagó. Buenas noches. El guardia comenzó a revisar desesperadamente los sistemas. William avanzó. Un paso. 2. 3. Entonces escuchó algo. Una risa. Pero no provenía de ninguna grabación. William se detuvo. ¿Niños? Nada. Miró detrás de él. Por un instante creyó ver una figura pequeña al final del pasillo. Después desapareció. William apretó los dientes. Siguen aquí. Por supuesto. Pensé que habían descansado. Algunos quizás sí. William continuó caminando. Entonces terminaré el trabajo. No has aprendido nada. No me interesa aprender. Otro ruido surgió del edificio. Pero este fue diferente. Un golpe. William se detuvo. Después escuchó un segundo impacto. Y un tercero. El guardia también pareció escucharlo. William lo vio levantarse rápidamente de su silla. ¿Hola? Preguntó el joven.
Silencio. El guardia tomó la linterna. William permaneció escondido. Algo se estaba moviendo al otro lado del edificio. Pasos. Lentos. Firmes. William inclinó la cabeza. No parecían los pasos de un niño. Tampoco los de un animatrónico. El guardia salió de la oficina. ¿Hay alguien ahí? William sonrió. Quizá aquella noche sería incluso más entretenida de lo esperado. El guardia continuó avanzando. Los pasos desaparecieron. Silencio. Después, un ruido húmedo. William dejó de sonreír. Algo cayó al suelo. Rodó. Golpeó una pared. Y terminó frente a sus pies. William bajó lentamente la mirada. Durante unos segundos no comprendió qué estaba viendo. Después reconoció el rostro. Era el guardia. Sus ojos permanecían abiertos. Su expresión estaba congelada por el terror. La cabeza había sido separada limpiamente del cuerpo. William no dijo nada. Por primera vez desde que había despertado en aquella atracción se quedó completamente inmóvil. No por culpa del traje, no por culpa de los resortes, sino por sorpresa. Unos pasos resonaron frente a él. William levantó lentamente la cabeza. Una figura estaba de pie al final del pasillo. Alta, silenciosa, cubierta parcialmente por las sombras. William entrecerró los ojos. Tú. La figura dio un paso hacia la luz. William abrió ligeramente los ojos. Y por primera vez en muchos años el hombre morado no tuvo nada que decir. Capítulo 2. William avanzaba con pasos lentos. No porque sintiera dolor. El dolor había dejado de ser importante hacía mucho tiempo. Después de pasar décadas atravesado por resortes, cables y piezas metálicas, una molestia más o una menos no significaba demasiado. El verdadero problema era otro. Caminar con el cuerpo de un animatrónico era complicado. Mucho más de lo que había imaginado. Cada paso requería mover mecanismos que alguna vez habían sido diseñados para funcionar con motores, no con un cadáver atrapado dentro de ellos. Su pierna derecha se levantaba ligeramente más tarde que la izquierda. Uno de sus brazos colgaba de una forma incómoda. Además, cada vez que intentaba girar demasiado rápido, las piezas del traje chocaban entre sí. William gruñó. Necesito arreglar esto. Primero necesitas aceptar que estás muerto, respondió su conciencia. No estoy muerto. Tu cadáver lleva varias décadas pudriéndose. Detalle técnico. Tienes agujeros en el pecho. Detalles técnicos. Creo que parte de tu mandíbula humana se cayó hace años. William se detuvo. ¿Quieres seguir hablando? La voz guardó silencio. Eso pensé. William continuó avanzando. Delante de él estaba la criatura responsable de la muerte del guardia. Y, después de observarla durante varios segundos, William sintió una profunda decepción. Era pequeño. Muy pequeño. Apenas llegaba a la altura de sus piernas. Cabello rojizo. Overol azul. Camiseta de colores. Zapatos pequeños. Y en una de sus manos sostenía un cuchillo que, comparado con William, parecía casi un juguete. William inclinó lentamente la cabeza. La criatura levantó la mirada hacia él. Ambos permanecieron en silencio. Uno era un enorme conejo animatrónico podrido. El otro parecía un muñeco infantil. Finalmente, el pequeño habló. ¿Qué diablos estás mirando? William reconoció la voz. Unos minutos antes, aquella cosa se había presentado. Chucky. Si no recordaba mal. William bajó la mirada. Chucky levantó la suya. Silencio. Un segundo. 2. 3. William soltó una carcajada. Chucky también. Los dos comenzaron a reír. William apoyó una mano contra la pared mientras su risa metálica resonaba por el pasillo. ¿Tú eres Chucky? ¿Y tú eres el conejo de Pascua después de fumar durante 50 años? William dejó de reír. ¿Qué dijiste? Mírate. Chucky señaló su cuerpo con el cuchillo. Estás podrido. William observó su propia mano. 3 dedos metálicos. Tela destruida. Carne negra entre los mecanismos. Podría decir lo mismo de ti. Yo soy un muñeco. Exactamente. Chucky frunció el ceño. ¿Eso qué se supone que significa? William volvió a reír. Nada. Se acercó un poco más. Chucky inmediatamente levantó el cuchillo. William se detuvo. Aquello era casi adorable. ¿Piensas hacerme daño con eso? He matado gente con menos. Yo también. Fantástico. Entonces tenemos algo en común. William observó el cuchillo. Luego observó al muñeco. Después miró la cabeza del guardia que todavía permanecía en el suelo. Debo admitir algo. ¿Qué? No esperaba que fueras tú. Chucky sonrió. Ese es el punto. William inclinó la cabeza. Explícate. Chucky puso los ojos en blanco. La gente ve un muñeco y piensa, oh, qué bonito. Luego se acercan. Levantó el cuchillo. Y después dejan de pensar. William permaneció en silencio. Práctico. Mucho.
aunque tiene inconvenientes. Chucky señaló a William. ¿Quieres hablar de inconvenientes? William bajó la mirada hacia él. Yo todavía puedo alcanzar una puerta. Vete al demonio. William dejó escapar una risa. Le agradaba a aquel pequeño desgraciado. No mucho, pero más de lo que esperaba. Los dos continuaron caminando por Fazbear's Friends. William avanzaba lentamente. Chucky caminaba delante de él con mucha más facilidad. Aquello comenzó a irritarlo. El muñeco giró la cabeza. ¿Siempre caminas así? ¿Así como? Chucky imitó sus movimientos. Pasos largos, brazos rígidos, cuerpo inclinado. Como si tuvieras 200 años. William lo miró fijamente. Estoy aprendiendo a controlar un cuerpo mecánico. Excusas. ¿Cuánto tiempo tardaste tú? Chucky se detuvo. ¿En qué? En acostumbrarte a ese cuerpo. Chucky guardó silencio. William sonrió. Exactamente. Yo me adapté rápido. Seguro. Mucho más rápido que tú. Eso es porque tu cuerpo pesa 10 kilos. Y aún así soy más rápido. William levantó una mano. Podría aplastarte. Primero tendrías que alcanzarme. William apretó los dedos. Empiezo a entender por qué alguien decidió dispararte. Chucky se detuvo. La expresión de su rostro cambió. ¿Quién te contó eso? William también se detuvo. Tú. Ah. Chucky lo pensó. Cierto. William lo observó durante algunos segundos. Mientras Chucky había sido humano, había muerto por una herida de bala. Después, utilizando conocimientos que William todavía no comprendía completamente, había transferido su alma a un muñeco. William encontró aquello fascinante. No por Chucky, por el proceso. Transferencia de conciencia. Posesión. Un alma ocupando un recipiente artificial. La mente de William comenzó inmediatamente a trabajar. ¿Qué estás pensando? William miró al muñeco. Nada. Esa cara dice otra cosa. Mi cara apenas tiene músculos. Precisamente por eso es preocupante. William se acercó un poco. ¿Cómo lo hiciste? Chucky frunció el ceño. ¿Hacer qué? Entrar en el muñeco. Magia. William guardó silencio. Eso no es una explicación. Es la explicación. La magia no existe. Chucky lo miró. Después señaló el cuerpo de William. Luego se señaló a sí mismo. ¿Quieres repetir eso? William no respondió. Chucky sonrió. Eso pensé. Tiene que existir un mecanismo. Sí. Una energía. También. Alguna forma de transferencia. Chucky levantó una ceja. William comenzó a caminar en círculos. O al menos lo intentó. Casi cayó al girar. Chucky se rió. William lo ignoró. El alma humana puede permanecer unida a determinados objetos después de la muerte. Sí. Puede ocupar cuerpos artificiales. Sí. Y conservar recuerdos. Obviamente. William se quedó inmóvil. Aquello era similar. Demasiado similar. Los niños. Los animatrónicos. El remanente. Todo aquello que había investigado durante años. Tal vez Chucky no conociera la palabra. Tal vez utilizara magia para conseguir el mismo resultado. Pero el principio. Podría ser parecido. William sonrió. Interesante. No me gusta esa sonrisa. Tengo muchas preguntas. Y yo tengo poca paciencia. Tendrás que acostumbrarte. Chucky levantó el cuchillo. Tengo otra opción. William miró el arma. Inténtalo. Los dos permanecieron inmóviles. Después Chucky guardó el cuchillo. Más tarde. Cobarde. Chatarra. Muñeco. Conejo. William gruñó. No soy un conejo. Chucky miró sus largas orejas. Claro. Llegaron a una habitación llena de piezas viejas. Cabezas de animatrónicos. Carteles. Cables. Decoraciones. Una máscara de Freddy estaba apoyada sobre una mesa. Chucky la tomó. ¡Qué lugar tan horrible! Antes era peor. ¿Tú trabajabas aquí? No exactamente aquí. William examinó una vieja pieza de metal. Pero conozco la compañía. ¿Freddy Fazbear? Ayudé a construir parte de lo que vino antes. Chucky miró alrededor. Entonces tienes un gusto terrible para decorar. William giró lentamente hacia él. Era para niños. Precisamente. Chucky dejó caer la máscara. William ignoró el comentario. Seguía pensando. El mundo había cambiado. Antes de morir, William creía haber descubierto algo único. Una forma de engañar a la muerte. Una manera de mantener el alma unida a la materia. Pero ahora tenía delante a un hombre que había conseguido algo semejante utilizando métodos completamente diferentes. Eso significaba una cosa. William no era especial. El pensamiento lo irritó. Mucho. Chucky notó su silencio. ¿Qué pasa? Nada. Otra vez esa palabra. William lo miró. Dijiste que moriste por una bala. Sí. Una sola bala.
No exactamente una sola, pero puedes dejar de sonreír. William comenzó a reír. ¿Qué? Nada. Habla. William señaló su propio pecho. ¿Sabes cómo morí yo? Chucky levantó una ceja. Supongo que alguien te metió en una trituradora. Un traje Springlock. No sé qué es eso. William caminó hacia una pared. Un diseño antiguo. Levantó uno de sus brazos. Podía funcionar como animatrónico y también como traje. Suena peligroso. Lo era. Entonces alguien decidió usarlo de todos modos. Yo ayudé a diseñarlo. Chucky quedó callado. Después comenzó a reír. William lo miró. ¿Qué es tan gracioso? Te mató tu propio invento. William apretó los puños. Chucky se sujetó el estómago mientras reía. No puede ser. Fue un accidente. Eso lo hace todavía mejor. Había humedad. Murió por lluvia. No morí por la lluvia. El gran asesino derrotado por el clima. William dio un paso hacia él. Chucky retrocedió todavía riendo. Continúa. ¿Qué vas a hacer? ¿Caminar hacia mí durante 20 minutos? William se detuvo. Aquello dolió más de lo esperado. Voy a arreglar este cuerpo. Espero estar vivo para verlo. William observó al muñeco. Chucky se quedó quieto. Ambos comprendieron la ironía. Bueno, dijo Chucky. Ya entiendes. William soltó una pequeña risa. Supongo. Por un momento, el ambiente se volvió extrañamente tranquilo. Dos asesinos muertos permanecían en una habitación abandonada. Uno atrapado en un cuerpo mecánico. El otro dentro de un muñeco. William finalmente habló. ¿Te arrepientes? Chucky lo miró. ¿De qué? De lo que hiciste cuando eras humano. Chucky sonrió. No. William también. Excelente respuesta. ¿Y tú? Nunca. Su conciencia apareció inmediatamente. Mentiroso. William ignoró la voz. Chucky parecía no haberla escuchado. Eso confirmó algo. Solo William podía oírla. Entonces, dijo Chucky, ¿qué quieres hacer ahora? William miró alrededor. Primero quiero reparar mi cuerpo. Aburrido. Después quiero descubrir cómo funciona tu transferencia. No. Después quiero averiguar cuánto ha cambiado el mundo. Menos aburrido. William levantó la cabeza. Y después, se quedó en silencio. Chucky sonrió. Déjame adivinar. ¿Dominar el mundo? William lo miró. No soy un villano de caricatura. Chucky permaneció completamente serio. William también. Pasaron 3 segundos. Sí, admitió William. Algo parecido. Chucky soltó una carcajada. Sabía que me caerías bien. William estuvo a punto de responder. Entonces escuchó algo. Pasos. Ambos dejaron de hablar. Chucky tomó su cuchillo. William giró hacia la puerta. Los pasos eran pesados. Demasiado pesados para pertenecer a un empleado. 1, 2, 3. Después silencio. William entrecerró los ojos. ¿Esperas a alguien? No. Yo tampoco. Chucky apagó una pequeña linterna que había tomado del guardia. La habitación quedó casi completamente oscura. William escuchó su propia maquinaria. Chirridos. Cables tensándose. Y después, un golpe contra la puerta. Chucky sonrió. Parece que tu noche todavía no termina. La puerta volvió a temblar. William avanzó. Lentamente. No por dolor. No por miedo. Simplemente porque todavía estaba aprendiendo a caminar. Colocó una mano sobre el marco. Chucky se situó a su lado. La puerta comenzó a abrirse. William sonrió. Veamos qué clase de monstruo viene ahora. La puerta se abrió. Y la sonrisa de Chucky desapareció. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El ruido de la escopeta retumbó por todo el cuarto. Fue un sonido brutal, seco, violento. El disparo hizo temblar las viejas paredes de Fazbear's Friends. Chucky salió despedido hacia atrás. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Por un momento, hasta William se quedó inmóvil. El muñeco tenía varios orificios abiertos en el pecho, los brazos y parte de la cabeza. Trozos de tela, relleno y algo mucho más oscuro habían salido disparados con el impacto. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego una voz masculina rompió el silencio. Chucky, hoy es tu fin. William levantó lentamente la cabeza. El hombre que acababa de entrar sostenía una escopeta todavía humeante. Tenía el cabello negro, un bigote bien cuidado y una expresión dura, cansada, como la de alguien que había pasado demasiados años persiguiendo una sola pesadilla. Su ropa era la de un cazador. Botas resistentes, chaqueta gruesa, guantes gastados y un cinturón con munición. No parecía asustado. Tampoco sorprendido. Parecía molesto. Como si para él aquella escena no fuera una locura, sino una rutina desagradable. William observó sin decir nada. Chucky, desde el suelo, alzó apenas la cabeza perforada.
Sus ojos se abrieron con una mezcla extraña de rabia y alegría. Rabia, porque el hombre frente a él era su enemigo de siempre. Alegría, porque seguía vivo. Porque seguían repitiendo aquel juego una y otra vez. Andy, escupió con furia. Sabía que eras tú. El hombre no bajó la escopeta. Y yo sabía que terminaría encontrándote. William entrecerró los ojos. Andy. Aquel nombre no le decía nada al principio. Pero sí entendía la escena. El muñeco no estaba frente a un policía cualquiera. No. Aquello era personal. Muy personal. Chucky apoyó una mano en el suelo e intentó incorporarse. Andy recargó el arma con un movimiento rápido y seguro. Ni lo intentes. Chucky soltó una risita desagradable. ¿Qué pasa, Andy? ¿No te cansas nunca? No. Han pasado años. Y aún así aquí estás. También aquí estás tú. Andy dio un paso al frente. Porque alguien tiene que terminar esto. William siguió observando en silencio. Aquello le interesaba más de lo que quería admitir. El pequeño monstruo que acababa de conocer tenía historia. Y ese hombre había llegado hasta Fazbear's Fright siguiendo sus rastros. Eso significaba una cosa. En este mundo no solo existían monstruos. También existían cazadores. William no apartó la vista del hombre. Andy no tenía el aspecto de un héroe. Tenía el aspecto de alguien agotado. Alguien que había sobrevivido demasiadas veces. Sus ojos se movían de un lado a otro con práctica evidente. Primero comprobó el estado de Chucky. Después revisó la habitación. Luego vio la cabeza del guardia en el suelo. Finalmente, su mirada se detuvo sobre William. El silencio cambió de forma. Ahora era más pesado. Más tenso. Andy no reaccionó con un grito ni con pánico. Simplemente endureció la expresión. Perfecto, murmuró. Otro más. William inclinó la cabeza. ¿Qué forma tan grosera de saludar? Andy apretó el arma con más fuerza. ¿Hablas? William extendió lentamente una mano huesuda y metálica. Y camino, aunque todavía estoy perfeccionando la técnica. Chucky empezó a reír desde el suelo. Créeme, se nota muchísimo. William lo ignoró. Andy mantuvo la escopeta apuntando entre ambos. ¿Qué demonios eres? William sonrió. Esa es una pregunta larga. Entonces dame una respuesta corta. William dio un paso al frente. Lento. Pesado. Su pie mecánico chirrió contra el suelo. Soy alguien difícil de matar. Andy no cambió de postura. Eso ya lo había supuesto. Chucky, todavía tendido, soltó otra carcajada. Oh, esto se pone bueno. Andy giró apenas la escopeta. Cállate. Disparó otra vez. El ruido explotó dentro del cuarto. El brazo izquierdo de Chucky salió despedido y fue a dar contra una pared. El muñeco gritó. Hijo de... Te dije que te callaras. William observó la escena con una curiosidad casi científica. Andy no estaba improvisando. Disparaba con precisión. Con experiencia. Con odio acumulado durante años. Era evidente que no había llegado allí por casualidad. Había venido preparado. Había venido a cazar. Lo seguiste hasta aquí, dijo William. Andy no apartó los ojos de Chucky. Sí. ¿Cómo? Chucky escupió una risa amarga. No le respondas, Andy. A ver si el conejo podrido tiene que resolver sus problemas solo. Andy respiró hondo. Parecía debatirse entre guardar silencio o responder. Al final habló. Hubo asesinatos. William inclinó un poco la cabeza. Continúa. Pequeños. Extraños. Brutales. Personas atacadas en lugares donde nadie vio entrar a un adulto. Cerraduras forzadas desde abajo. Huellas imposibles. Testigos hablando de un muñeco. Como siempre. Chucky sonrió orgulloso, pese a los agujeros de su cuerpo. De nada. Andy lo ignoró. Seguí los reportes. Encontré tiendas, almacenes y casas abandonadas donde había estado escondiéndose. Después escuché rumores sobre esta atracción de terror. Sobre cosas moviéndose por la noche. Sobre un guardia que no contestaba. Miró la cabeza en el suelo. Llegué tarde para él. William dejó que esa información se acomodara en su mente. Andy había unido piezas. Había seguido sangre, rumores y cadáveres. Interesante. Muy interesante. Entonces no eres policía, dijo William. No. Tampoco un simple civil. Andy lo miró por primera vez directamente. Soy alguien que ha tenido que aprender. William sonrió un poco más. Eso sí lo entendía. El mundo obligaba a ciertas personas a evolucionar. A endurecerse. A sobrevivir. Y aprendiste bien, admitió. Chucky puso los ojos en blanco. Oh, por favor, no se admiren entre ustedes. William bajó la mirada hacia el muñeco destrozado. No te emociones. Solo estoy reconociendo un patrón. Andy frunció el ceño. ¿Qué patrón? William tardó unos segundos en responder.
el de un hombre perseguido por su propio pasado. Andy no dijo nada, pero su mirada se volvió más fría. William lo notó, y sonrió por dentro. Había acertado. Chucky soltó una risa rota mientras intentaba arrastrarse hacia una vieja mesa. Siempre tan dramático, Andy siempre con esa cara de funeral. Andy avanzó 2 pasos. No te muevas. ¿O qué? Andy alzó un poco la escopeta. O te convierto en pedazos más pequeños. Chucky lo miró con odio. Luego sonrió. Y aún así volveré. Aquella frase llamó la atención de William. Sus orejas rotas se inclinaron apenas. Volveré. Chucky lo dijo con la misma seguridad con la que William lo habría dicho. No como amenaza vacía. Como una costumbre. Como una certeza. William observó al muñeco con interés renovado. Andy también pareció notarlo. Siempre dices lo mismo, murmuró. Porque siempre pasa lo mismo, respondió Chucky, riendo otra vez. Tú disparas, yo regreso. Tú me quemas, yo regreso. Tú me cortas, yo regreso. ¿Sabes qué significa eso? Andy apretó la mandíbula. Que todavía no he terminado bien el trabajo. No, los ojos de Chucky brillaron con una alegría enfermiza. Significa que estamos unidos, Andy. Andy no respondió. Pero William sí entendió lo que acababa de escuchar. Aquello no era solo rivalidad. Era obsesión mutua. Uno no podía existir sin el otro. Cazador y monstruo. Perseguidor y presa. Y a veces, tal vez, al revés. «¿Qué relación tan enfermiza?», comentó William. Andy no apartó la vista de Chucky. «No te metas». William rió por lo bajo. «Tranquilo. Solo observo». «Pues sigue observando y no interfieras». William lo estudió. Allí estaba. La orden. La suposición de control. Como si Andy creyera poder decidir qué haría un cadáver animatrónico atrapado en un traje. La idea era tan absurda que casi resultaba simpática. «Eso depende», dijo William. Andy giró el arma hacia él. «No estoy de humor». «Yo tampoco». Chucky, desde el suelo, soltó una carcajada. «Oh, esto sí me gusta». «Andy, te presento a Springtrap». «Springtrap, te presento al niño que arruinó mi vida». Andy no apartó el arma. «Cállate. No puedo. Estoy disfrutando mucho esto». William dio otro paso. Lento. Medido. «Dime, Andy. ¿Planeas dispararme también?» «Si hace falta». «¿Y crees que funcionará?» Andy lo observó de arriba a abajo. El traje podrido. La tela rota. La carne ennegrecida. Los agujeros antiguos. Las piezas de metal que sobresalían del pecho. «No lo sé», admitió. «Pero me aseguraré de probar». William sonrió ampliamente. Por fin. Alguien interesante. La conciencia de William habló de nuevo, en voz baja, dentro de su mente. «No lo subestimes». William no respondió. «Ese hombre no es como los demás. Sigue siendo humano», pensó William. «Y tú sigues cometiendo el mismo error». William apartó la voz de su mente. No quería escucharla. No mientras tenía algo mucho más atractivo frente a él. Andy comenzó a moverse hacia Chucky otra vez. Esta vez con más cuidado. Sabía que incluso destruido, el muñeco seguía siendo peligroso. William pudo verlo en sus ojos. No había exceso de confianza. Solo cansancio y costumbre. «Se acabó, Chucky», dijo Andy. «Eso lo dices siempre». «Porque sigo esperándolo». Chucky sonrió de lado. «Pues sigue esperando». De repente, el muñeco movió la mano restante. No hacia Andy, sino hacia una estantería cercana. Tomó una pequeña botella de vidrio y la lanzó con fuerza. Andy giró por reflejo. La botella se estrelló contra la pared y explotó en pedazos. No era un ataque serio, solo una distracción. Pero fue suficiente. Chucky se impulsó con una velocidad sorprendente, se deslizó entre cajas caídas y desapareció debajo de una vieja mesa metálica. «Maldición», gruñó Andy. William soltó una risa. «Admito que eso fue entretenido». Andy se agachó de inmediato y apuntó debajo de la mesa. Nada. Solo oscuridad y polvo. «Se mueve bien para alguien con medio cuerpo destruido», comentó William. «Cállate y alumbra si quieres ayudar». William se quedó quieto. «¿Ayudar?» Andy levantó la vista hacia él. «A menos que quieras dejarlo escapar». William pensó durante unos segundos. Aquello era curioso. Había conocido a Chucky hacía muy poco, pero ya entendía suficiente sobre él. Era molesto, hablador, pequeño y útil. Podía enseñarle cosas. Sobre posesión. Sobre transferencia del alma. Sobre cómo funcionaba aquel tipo de existencia. Dejar que Andy lo destruyera tan pronto sería un desperdicio. Por otro lado, ver a ambos pelear resultaba divertido. William sonrió. «Creo que todavía no decido». Andy se irguió lentamente. «Entonces apártate de mi camino». William no se movió. La atmósfera volvió a tensarse.
Muy cerca, debajo de alguna mesa o detrás de alguna caja, Chucky soltó una risa ahogada. ¿Disfrutaba esto? Claro que sí. Siempre disfrutaba cuando otros comenzaban a pelear por su culpa. ¿Sabes? Dijo William, empiezo a entender por qué te persigue tanto. Andy frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Que el muñeco tiene un talento especial para irritar. Desde las sombras, la voz de Chucky salió de nuevo. Gracias, grandulón. Yo también te aprecio. Andy dio media vuelta, apuntando hacia la voz. Disparó. El estante explotó en pedazos. Polvo, metal y decoraciones viejas salieron volando. Pero Chucky ya no estaba allí. Fallaste, canturreó el muñeco desde otro rincón. Andy apretó los dientes. William observó todo como si se tratara de una obra de teatro. El cazador girando. El muñeco cambiando de posición. La habitación convertida en un laberinto de chatarra y oscuridad. Y en medio de todo, él. Un tercer monstruo. Uno que todavía no decidía de qué lado del tablero quería jugar. Andy retrocedió un paso y sacó una linterna de su chaqueta. La encendió. El haz de luz recorrió el cuarto. Mesas. Cajas. Cabezas de animatrónicos. Pedazos del estante destruido. Y por un instante, un pequeño rastro oscuro arrastrándose por el suelo. Sangre. O algo parecido. Andy lo siguió con la mirada. William también. Ambos llegaron al mismo punto. Una compuerta de ventilación abierta a ras del suelo. Andy maldijo entre dientes. Claro. William soltó una risa baja. Pequeño, rápido y escurridizo. No necesito tu comentario. Lo sé, pero igual lo doy. Andy se acercó a la compuerta. Se agachó. Observó la oscuridad del conducto. Después golpeó el metal con la mano. Sal de ahí, Chucky. La respuesta fue una risa lejana, metálica, que se fue perdiendo dentro del sistema de ventilación. Andy cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, había frustración, pero no derrota. Estaba acostumbrado. William lo notó de inmediato. No te rindes fácil. Andy se puso de pie. Si me hubiera rendido, estaría muerto desde hace mucho. William inclinó la cabeza. Otra vez, eso le resultó interesante. Ese hombre vivía en el mismo mundo que los monstruos, y en vez de quebrarse, había aprendido a cazarlos. Eso lo volvía peligroso. Mucho más que la escopeta. Andy giró lentamente hacia William. Ahora tú. William alzó una ceja. ¿Yo qué? No sé qué eres ni qué quieres. Pero no voy a irme dejando otra cosa suelta en este lugar. William dejó escapar una carcajada áspera. ¿Qué problema tan interesante tienes? Andy recargó el arma. Aléjate de la ventilación. ¿Y si no quiero? Entonces tendré que asumir que eres igual de peligroso. William dio un paso adelante. Los ojos de Andy no se movieron. No tembló. No bajó el arma. Correcto, murmuró William. Lo eres. ¿Qué? Interesante. Andy no pareció apreciar el cumplido. Última advertencia. William lo observó por varios segundos. Podía intentar atacarlo. Podía probar la resistencia de la escopeta. Podía incluso dejar que Andy disparara, solo para medir su fuerza. Pero había algo más útil. Información. Y algo todavía más valioso. Tiempo. Además, el ruido de los disparos seguramente no tardaría en atraer a alguien o a algo. William sonrió. No esta noche. Andy no relajó la postura. William comenzó a retroceder. Lento. Pesado. Sin apartar la vista de él. ¿Te vas? Preguntó Andy. Por ahora. Eso no me tranquiliza. No era mi intención. William se volvió apenas. Luego se detuvo. Andy. El cazador no respondió. Solo lo observó. Si vuelves a encontrar al muñeco no lo destruyas por completo todavía. Andy frunció el ceño. ¿Por qué demonios haría eso? William inclinó la cabeza. Porque ahora yo también tengo preguntas para hacerle. Antes de que Andy pudiera responder, William se internó en la oscuridad del pasillo. Sus pasos metálicos resonaron lentamente por la atracción. Detrás de él, el hombre seguía de pie con la escopeta en la mano. Vigilante. Tenso. Preparado. William sonrió mientras avanzaba. Chucky era molesto. Andy era persistente. Y el mundo exterior seguía demostrando que estaba lleno de cosas mucho más interesantes de lo que había esperado. La voz de su conciencia regresó. Estás jugando con fuego otra vez. William siguió caminando. No. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Estoy conociendo mi nuevo mundo. En algún lugar, dentro de los conductos, una risa infantil volvió a resonar. Más lejos, quizá real o quizá no. Y unos segundos después, muy débil, llegó también la risa aguda de Chucky. William no se detuvo. Solo siguió avanzando. La noche apenas estaba comenzando. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Un disparo resonó detrás de William. Luego otro. Y otro más.
Springtrap se detuvo en medio del pasillo. El sonido de las detonaciones se extendió por toda Fazbear's Fright, haciendo vibrar algunas lámparas viejas y provocando que una máscara decorativa cayera de una pared. William giró apenas la cabeza. Parece que el cazador encontró otra vez a su pequeño problema. Su conciencia respondió de inmediato. Tal vez deberías regresar. William continuó caminando. No. Escuchaste varios disparos. Andy tiene una escopeta. Precisamente. William soltó una pequeña risa. Si Chucky consiguió que le disparara tantas veces, ese es problema de Chucky. Siguió avanzando. Un paso. Otro. El sonido pesado de sus pies mecánicos se perdió por los corredores. William no tenía ninguna intención de regresar. Tenía demasiado que investigar. El edificio. Su nuevo cuerpo. Los sistemas. El remanente. Y, sobre todo, aquel extraño mundo en el que los muertos parecían tener la desagradable costumbre de continuar caminando. Además, añadió, Andy parecía capaz de cuidarse solo. Su conciencia guardó silencio. William sonrió. Y siguió su camino. Si hubiera regresado, habría descubierto que estaba completamente equivocado. Andy estaba tirado en el suelo. Su escopeta había quedado a varios metros. Sangre cubría parte de su chaqueta. Tenía varios agujeros de bala en el pecho y el abdomen. Respiraba con dificultad. Cada vez que intentaba llenar sus pulmones, sentía como si algo estuviera cortándolo desde dentro. Pero seguía consciente. Eso ya era suficiente. Encima de él estaba sentada una muñeca. Era ligeramente más alta y estilizada que Chucky. Su cabello rubio platinado caía alrededor de su rostro. Vestía de una forma que contrastaba completamente con el ambiente podrido de Fazbear's Fright. Y en su pequeña mano sostenía una pistola. El cañón todavía desprendía humo. La muñeca sonrió. «Sigues siendo difícil de matar, Andy». Andy la miró con incredulidad. «Tú». La muñeca inclinó la cabeza. «¿Me extrañaste?» Andy apretó los dientes. «Tiffany». Ella sonrió todavía más. «Así me gusta». Andy intentó levantarse. Tiffany apoyó la pistola sobre su pecho. «No te esfuerces». Andy sintió el frío del arma incluso a través de la ropa. «¿Dónde está Chucky?» Tiffany puso los ojos en blanco. «Siempre Chucky. Viniste por él». «Tal vez. Entonces cometiste un error». «¿Cuál?» Andy movió la mano. Tiffany no alcanzó a reaccionar. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de la muñeca. «¿Qué haces?» Andy gruñó mientras apretaba. Sus brazos temblaban. Había recibido demasiados disparos. El dolor era insoportable. Pero llevaba demasiados años sobreviviendo a cosas peores. Tiffany intentó apuntarle. Andy golpeó su muñeca contra el suelo. La pistola salió volando. «Suéltame». «Con gusto». Andy reunió toda la fuerza que todavía tenía. Y la lanzó. Tiffany salió despedida por el aire. «Andy». Su cuerpo chocó violentamente contra una mesa metálica. El impacto produjo un ruido seco. Luego, crack. Tiffany cayó al suelo. Durante un segundo permaneció inmóvil. Después gritó. «Mi pierna». Andy respiró agitadamente. Miró hacia ella. La pierna derecha de Tiffany estaba torcida en un ángulo imposible. Parte del plástico se había roto. Pero debajo del material dañado, había algo parecido a carne. Andy hizo una mueca. Así que ya empezó. Tiffany levantó la cabeza. «Cállate». Andy conocía aquel fenómeno. Había aprendido sobre él por las malas. La posesión tenía ventajas. Permitía que un alma continuara existiendo dentro de un cuerpo artificial. Pero también tenía consecuencias. Con el paso del tiempo, el recipiente comenzaba a cambiar, a humanizarse. Al principio eran cosas pequeñas. Sensaciones, dolor, temperatura. Después llegaban otras. Sangre, órganos, huesos. La capacidad de sufrir heridas de una forma mucho más cercana a un cuerpo humano. Era una de las grandes desventajas de permanecer demasiado tiempo dentro de un recipiente poseído. Y Tiffany acababa de descubrirlo de la peor manera. La muñeca tocó su pierna. «Maldita sea». Intentó levantarse. No pudo. Volvió a caer. Andy aprovechó el momento. Se arrastró hacia una pared. Su visión comenzó a oscurecerse. No podía perder el conocimiento. No todavía. Recordaba el mapa. Lo había revisado antes de entrar. Había una salida de mantenimiento a pocos pasillos de allí. Si llegaba, podría ganar tiempo. Tiffany levantó la mirada. «¿A dónde crees que vas?» Andy se apoyó contra la pared. Consiguió ponerse de pie. «Apenas. Lejos de ti. Vuelve aquí». Andy comenzó a caminar. Cada paso dejaba gotas de sangre en el suelo. Tiffany intentó ponerse de pie otra vez. Su pierna rota cedió. Cayó. «Andy». Él no se detuvo. William escuchó un grito lejano.
Una voz femenina. Se detuvo. Eso no sonó como Chucky. No, respondió su conciencia. William miró hacia el pasillo del que había venido. Durante algunos segundos consideró regresar. Después negó con la cabeza. No me interesa. Mientes. Simple curiosidad. Eso sigue siendo interés. William gruñó. Eres insoportable. Continuó caminando. No tenía idea de que otra alma poseída acababa de entrar en Fazbear's Friends. Y mucho menos de que aquella alma estaba vinculada a Chucky. Andy llegó hasta una pequeña puerta de mantenimiento. La abrió de un golpe. Entró. Cerró detrás de él. Apoyó la espalda contra la pared. Su respiración era rápida. Demasiado rápida. Miró hacia abajo. La sangre empapaba su ropa. Fantástico. Buscó dentro de su chaqueta. Nada. Otro bolsillo. Nada. Vamos. Finalmente encontró lo que buscaba. Sacó un pequeño frasco transparente. En su interior había varias pastillas. Rojas. Tan rojas como sangre fresca. Andy observó el frasco. No le gustaban. Nunca le habían gustado. Pero tampoco tenía muchas opciones. Desenroscó la tapa. Tomó una. La sostuvo entre sus dedos. Las pastillas tenían un nombre oficial. Uno largo. Médico. Ridículo. Pero la mayoría de los cazadores simplemente las llamaban rojas. Un compuesto regenerativo. Difícil de conseguir. Caro. Y peligroso si se utilizaba demasiado. En un mundo donde ciertas cosas simplemente se negaban a morir, la humanidad había desarrollado algunas maneras de mantenerse con vida. Andy se tragó la pastilla. Esperó. Nada. Durante 2 segundos. Luego llegó el dolor. Ah. Cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a calentarse. Los músculos se tensaron. Las heridas ardieron como si alguien hubiera introducido metal caliente dentro de ellas. Andy agarró su chaqueta con fuerza. Los agujeros de bala empezaron a cerrarse. Primero la piel. Después los músculos. Los vasos sanguíneos. Los tejidos internos. Las balas que todavía permanecían dentro fueron expulsadas lentamente. Una cayó al suelo. Clink. Luego otra. Clink. Andy respiró profundamente. Su pecho volvió a expandirse con normalidad. El dolor disminuyó. Se abrió la chaqueta. Las heridas habían desaparecido. Solo quedaban manchas de sangre. Como si los disparos nunca hubieran ocurrido. Andy observó su cuerpo. Odio estas cosas. Guardó el frasco. Las rojas podían salvar una vida. Pero tenían límites. No podían recuperar partes perdidas. No podían devolver a alguien muerto desde hacía demasiado tiempo. Y abusar de ellas podía provocar daños todavía peores. Andy conocía gente que había aprendido aquello demasiado tarde. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Tiffany. Maldijo entre dientes. Eso cambiaba todo. Había llegado esperando encontrar solamente a Chucky. Ahora Tiffany también estaba allí. 2 muñecos. 2 asesinos. Y además, aquella cosa amarilla. Springtrap. Andy abrió los ojos. Perfecto. Miró su escopeta. Entonces recordó algo. La había dejado en la otra habitación. Perfecto. Repitió la palabra con mucho menos entusiasmo. Sacó una pistola secundaria de su cinturón. Comprobó el cargador. Todavía tenía munición. Chucky. Insertó el cargador. Tiffany. Preparó el arma. Y ahora un conejo cadáver gigante. Respiró hondo. Estoy teniendo una noche excelente. Tiffany seguía tirada junto a la mesa. Su expresión había pasado del dolor a la furia. Maldito Andy. Intentó enderezar la pierna. No funcionó. El dolor atravesó todo su cuerpo. Ah. Golpeó el suelo. Esto es humillante. Una risa apareció desde la ventilación. Tiffany se quedó quieta. Conocía esa risa. Chucky. 2 pequeños ojos aparecieron detrás de una rejilla. Hola, cariño. Tiffany lo miró. Después vio su estado. La cabeza dañada. Los agujeros de bala. Un brazo menos. Tiffany abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios te pasó? Chucky salió lentamente del conducto. Andy. Tiffany señaló su propia pierna. También me disparó. Chucky observó la herida. No. Tiffany frunció el ceño. ¿Qué? Eso parece más bien que perdiste una pelea contra una mesa. Tiffany lo miró con odio. Chucky comenzó a reír. No te rías. Lo siento. Continuó riendo. Tu pierna está mirando en otra dirección. Tiffany agarró una pieza metálica del suelo. Se la lanzó. Chucky se agachó. Oye. Idiota. Chucky se acercó. Bueno, observó su pierna. Eso sí parece grave. Gracias por darte cuenta. ¿Ya empezó la humanización? Tiffany apretó los dientes. Parece que sí. Chucky perdió un poco la sonrisa. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Cuanto más humano se volvía el cuerpo, más fácil era matarlo. En teoría.
Porque cuando se trataba de ellos, la muerte raramente significaba el final. Tiffany levantó la mirada. ¿Y esa cosa? ¿Qué cosa? Escuché pasos. Chucky sonrió. Oh. ¿Qué? Conocí a alguien. Tiffany entrecerró los ojos. No me gusta esa sonrisa. Te va a encantar. ¿Quién? Chucky señaló hacia uno de los pasillos. Un tipo llamado William. ¿Humano? Chucky soltó una carcajada. Eso depende de qué tan generosa quieras ser con la definición. Tiffany frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Es un cadáver dentro de un conejo animatrónico gigante. Tiffany permaneció inmóvil. ¿Qué? Ah, y habla. Tiffany siguió mirándolo. ¿Estás drogado? No. ¿Borracho? Tampoco. Entonces explícate. Chucky suspiró. Ya lo hice. Tiffany miró hacia la oscuridad del pasillo. De pronto, algo metálico golpeó el suelo a lo lejos. Clan. Ambos muñecos quedaron en silencio. Otro paso. Clan. Tiffany miró a Chucky. ¿Ese es él? Chucky sonrió. Sí. Los pasos se acercaron. William finalmente había decidido regresar. No porque estuviera preocupado. Jamás lo admitiría. Simplemente había escuchado demasiados sonidos extraños. Demasiados disparos. Demasiadas voces. Y su curiosidad había terminado ganando. Springtrap apareció lentamente al final del pasillo. Su enorme silueta llenó casi por completo la entrada. Tiffany levantó la mirada. Luego siguió levantándola. Y levantándola. Hasta encontrar el rostro podrido del conejo. William observó primero a Chucky. Después a Tiffany. Luego su pierna rota. Guardó silencio. Tiffany también. Chucky sonrió. William, te presento a Tiffany. William inclinó la cabeza. ¿Otra muñeca? Tiffany frunció el ceño. Chucky abrió los brazos. O, más exactamente, el único que le quedaba. Mi novia. William quedó inmóvil. Su conciencia fue la primera en reaccionar. No digas nada. William lo intentó. De verdad. Pero no pudo. Una carcajada metálica llenó la habitación. Tiffany abrió mucho los ojos. ¿De qué demonios te ríes? William se apoyó en la pared. Nada. ¿Estás riéndote de mí? No. ¿Sí? Chucky también empezó a reír. Tiffany lo señaló. Tú tampoco. William intentó recuperar la compostura. Mis disculpas. Tiffany lo miró con furia. Más te vale. William observó a ambos. Un muñeco pelirrojo lleno de agujeros. Una muñeca rubia con una pierna rota. Los dos poseídos por asesinos humanos. Durante décadas William había creído que Freddy Fazbear's Pizza era una colección extraordinaria de tragedias sobrenaturales. Ahora estaba comenzando a sospechar que su historia era solamente una pequeña parte de algo mucho más grande. Y aquello le fascinaba. Este mundo, murmuró. Tiffany levantó una ceja. ¿Qué? William sonrió. Cada minuto se vuelve más interesante. Muy lejos de allí, Andy salió nuevamente al pasillo. Pistola en mano. Frasco de pastillas guardado. Y una sola idea atravesando su mente. Encontrar a Chucky. Encontrar a Tiffany. Y descubrir exactamente qué demonios era Springtrap. Esta vez, no pensaba dejar que ninguno escapara. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. El sonido de una herramienta golpeando metal se repetía dentro de una vieja sala de mantenimiento. Clank, clank, clank. William Afton estaba sentado frente a una mesa cubierta de piezas. Había encontrado aquel lugar después de revisar una buena parte de Fazbear's Friends. Los empleados habían acumulado allí restos de viejos animatrónicos, motores defectuosos, cables, placas electrónicas y herramientas que probablemente pensaban utilizar como decoración. Para William aquello no era basura. Era un taller. Y lo necesitaba. Desde que había despertado dentro del traje Spring Pony había descubierto algo extremadamente molesto. Su cuerpo podía moverse, pero estaba lejos de funcionar correctamente. Muchos mecanismos estaban oxidados. Algunos resortes seguían presionando contra su cadáver. Los motores de asistencia estaban prácticamente destruidos. Y varias articulaciones habían quedado rígidas después de 30 años sin mantenimiento. William abrió una pequeña sección de su antebrazo. Un cable roto quedó expuesto. Patético. Su conciencia respondió inmediatamente. Tú diseñaste el traje. William apretó una herramienta entre los dedos. Hace décadas. Eso no cambia demasiado. 30 años de humedad cambian mucho. Seguro. William ignoró la voz. Retiró el cable dañado. Tomó otro de una vieja pieza de animatrónico y comenzó a conectarlo. Chispas pequeñas aparecieron entre sus dedos. El brazo reaccionó. William cerró la mano. Una vez. 2. 3 veces. Los movimientos eran mucho más suaves. Una sonrisa apareció lentamente en el rostro podrido de Springtrap. Mucho mejor.
Había decidido no limitarse a reparar el traje. Eso sería desperdiciar una oportunidad. Si tenía acceso a tecnología 30 años más avanzada que aquella con la que había trabajado originalmente, entonces actualizaría su cuerpo. Motores nuevos, servos más resistentes, sistemas eléctricos modernos, sensores. Quizás incluso podría incorporar componentes de otros animatrónicos. Springtrap no tenía por qué seguir siendo un cadáver atrapado dentro de una máquina vieja. Podía convertirse en algo nuevo, algo mejor. La voz de su conciencia suspiró. Ya estás pensando en cosas peligrosas. Estoy haciendo mantenimiento. Estás sonriendo. Me gusta trabajar. Eso nunca termina bien. William continuó trabajando. Al otro lado de la habitación había otro tipo de reparación en progreso, mucho menos elegante. Oh. Deja de moverte. Tú deja de clavarme esa cosa. Estoy intentando arreglarte el brazo. Chucky estaba sentado encima de una caja. Tiffany se encontraba frente a él con una aguja gruesa y un hilo resistente. El brazo que Andy había arrancado de un disparo estaba nuevamente colocado en su sitio, aunque todavía necesitaba ser cosido. Tiffany clavó la aguja. Chucky volvió a gritar. Maldita sea. ¿Quieres recuperar el brazo o no? Sí, pero podrías hacerlo con más cuidado. ¿Quieres cuidado? Ve a un hospital. Soy un muñeco. Entonces deja de quejarte. William dejó de trabajar durante un segundo. Giró lentamente la cabeza. Observó a los dos. Tiffany continuaba cosiendo el brazo de Chucky. Chucky seguía insultándola. ¿Estás disfrutando esto? Un poco. Sabía que eras una loca. Tiffany tiró del hilo con más fuerza. Ah. ¿Decías? Nada, querida. Eso pensé. William volvió a mirar su brazo. Intentó continuar trabajando. No pudo. Una risa metálica escapó de su garganta. Chucky lo escuchó. ¿Qué te causa tanta gracia, conejo? William negó con la cabeza. Nada. Tiffany lo miró. Está riéndose de nosotros. Definitivamente. William levantó una mano. Solo estaba observando. Eso es peor, respondió Tiffany. William volvió a reír. Había algo genuinamente absurdo en la situación. Un asesino atrapado dentro de un conejo animatrónico estaba modificando su propio cadáver mientras dos asesinos atrapados dentro de muñecos se cosían mutuamente las extremidades. Y, de alguna forma, aquella era probablemente una de las situaciones menos extrañas que había vivido durante los últimos 2 días. Chucky observó las herramientas de William. ¿Qué estás haciendo exactamente? Mejorando este cuerpo. Pensé que simplemente estabas evitando desarmarte. William giró hacia él. Puedo hacer ambas cosas. Tiffany terminó de ajustar el hilo. Listo. Chucky miró su brazo. Lo levantó. Movió los dedos. No está mal. Tiffany sonrió satisfecha. ¿Ves? El brazo cayó de golpe. Chucky lo miró. Tiffany también. William soltó otra carcajada. Chucky la señaló. ¿Qué hiciste? Nada. Mi brazo acaba de morir otra vez. Dame un segundo. Me dijiste que estaba listo. Estaba listo hace 5 segundos. William golpeó suavemente la mesa mientras reía. Chucky giró hacia él. Cállate. William levantó una herramienta. Lo intento. No parece. Tiffany tomó nuevamente el brazo. El problema no es la costura. ¿Entonces qué? Tal vez algún nervio. Chucky la miró. ¿Nervio? Sí. Ambos se quedaron callados. Eso era preocupante. Porque un muñeco normal no debería tener nervios. Pero ellos ya no eran muñecos normales. La posesión estaba humanizando lentamente sus cuerpos. Tiffany tocó el interior del brazo. Debajo de la tela había estructuras que no deberían existir. Pequeñas fibras. Tejido. Algo parecido a músculos. William dejó su herramienta. Su expresión cambió inmediatamente. Déjame ver. Chucky escondió el brazo. No. Solo quiero observar. Por eso mismo no. William se levantó. Ahora podía hacerlo con mucha más facilidad. Los nuevos motores que había instalado en las piernas respondieron inmediatamente. El movimiento seguía siendo pesado, pero ya no era torpe. Dio un paso. Después otro. Chucky miró hacia arriba. Oh, William sonrió. ¿Qué? Ya no caminas como un abuelo con las rodillas rotas. William quedó en silencio. Tiffany soltó una risa. Tiene razón. No necesito comentarios. Hace unas horas tardabas una eternidad en cruzar un pasillo. William abrió y cerró las manos. Eso se acabó.
Había cambiado varios actuadores, reforzado las rodillas, redistribuido parte del peso. Y, lo más importante, había desconectado varios sistemas antiguos del traje que interferían con sus movimientos. Aquella extraña tendencia a seguir determinados sonidos infantiles todavía existía, pero ahora tenía mucho más control sobre ella. No era suficiente, pero era progreso. William volvió a mirar el brazo de Chucky. Ahora. No. Chucky. William. Déjame estudiarlo. No. Tiffany intervino. Yo digo que sí. Chucky giró hacia ella. Nadie te preguntó. Quiero arreglarte. Él probablemente quiere abrirme como una rana. William inclinó la cabeza. No necesitaría abrirte demasiado. Chucky lo señaló. ¿Ves? Tiffany suspiró. Solo mira el brazo. No. Chucky. Tiffany. Dáselo. No. Tiffany agarró el brazo. Chucky tiró hacia atrás. Suéltame. Deja de comportarte como un niño. Técnicamente mi cuerpo parece el de uno. Eso no ayuda. William volvió a sentarse. Aquello era mejor que cualquier espectáculo. Finalmente, después de varios insultos, Tiffany consiguió convencer a Chucky. O más exactamente amenazó con coserle la boca si no cooperaba. William examinó el brazo. Sus dedos metálicos se movieron cuidadosamente sobre el tejido. Interesante. Chucky frunció el ceño. No me gusta cuando dices eso. El interior está cambiando. Ya lo sabemos. No. Quiero decir que está cambiando de verdad. William separó ligeramente una sección dañada. Debajo de la tela había fibras rojizas. Esto no es relleno. Tiffany se acercó. Parece músculo. Lo es. Chucky observó su propio brazo. Fantástico. William continuó. ¿Y esto? Tocó una fibra delgada. Chucky dio un salto. Oh. William sonrió. Es un nervio. Deja de tocarlo. Definitivamente es un nervio. Tiffany cruzó los brazos. Entonces nuestros cuerpos se están volviendo humanos. William negó lentamente. No exactamente. Ambos muñecos lo miraron. William continuó examinando. El recipiente está adaptándose al alma. Habla normal, dijo Chucky. William suspiró. Tu cuerpo intenta convertirse en algo compatible contigo. Eso tampoco suena bien. Porque probablemente no lo sea. Tiffany miró su propia pierna dañada. ¿Eso explica lo mío? William asintió. Había improvisado una férula para ella con una barra de metal y varias tiras de tela. No podía reparar completamente el daño, pero al menos Tiffany podía mantenerse de pie. Tu pierna ya no se comporta como simple plástico. Hay tejido interno. Tiffany hizo una mueca. Genial. William sonrió. En realidad sí. Chucky entrecerró los ojos. No empieces. Esto demuestra algo. William regresó a su mesa. Tomó una libreta que había encontrado. Había comenzado a escribir observaciones. Tiffany se acercó. ¿Qué demuestra? Que el alma modifica la materia. Chucky resopló. ¿Y? William lo miró. Eso tiene implicaciones enormes. Para ti todo tiene implicaciones enormes. William escribió varias palabras. Posesión, adaptación, tejido orgánico, memoria, alma, y debajo, remanente. Tiffany señaló la última palabra. ¿Qué es eso? William dejó de escribir. Algo que descubrí hace mucho tiempo. Chucky se acercó. ¿Magia? William lo miró con desprecio. No. ¿Vudú? No. ¿Una maldición? No. Entonces es magia con pasos adicionales. William cerró la libreta. Es una sustancia relacionada con la persistencia de las almas. Eso sí consiguió que ambos dejaran de bromear. Tiffany fue la primera en hablar. ¿Puedes transferir almas? William sonrió. He visto suficientes pruebas. Eso no fue lo que pregunté. William no respondió. Chucky observó su rostro. Oh, Tiffany lo miró. ¿Qué? Chucky señaló a William. Él hizo algo. William guardó silencio. ¿Qué hiciste? Preguntó Tiffany. Experimentos. ¿Con quién? William miró hacia la mesa. Su conciencia habló inmediatamente. Diles. William apretó la libreta. No es importante. Niños, dijo su conciencia. William cerró los ojos. Chucky no escuchó la voz. Tiffany tampoco. ¿William? Preguntó Tiffany. Él abrió los ojos. Dije que no importa. Chucky lo observó por unos segundos. Después sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de reconocimiento. La sonrisa de un monstruo viendo a otro. Sí importa. William se levantó. No para lo que estamos haciendo ahora. La conversación terminó allí. Al menos por el momento. Chucky tomó la aguja. Ahora te toca. Tiffany abrió mucho los ojos. ¿Qué? Mi brazo está más o menos reparado.
Señaló la pierna de Tiffany. Ahora arreglamos eso. Tiffany dio un paso atrás. Tú no sabes coser. Claro que sé. No. He apuñalado suficientes personas. Es parecido. Eso no es parecido. William se sentó nuevamente frente a su mesa. Me gustaría ver esto. Tiffany lo señaló. Ni se te ocurra. Chucky la agarró de una pierna. Ven aquí. Suéltame. Deja de moverte. Tú no eres médico. Tú tampoco. Al menos yo sé usar una aguja. William observó cómo comenzaban a discutir otra vez. Había visto muchas relaciones durante su vida. Matrimonios, familias, socios, amistades, traiciones. Pero Chucky y Tiffany eran algo diferente. Podían insultarse durante 5 minutos, intentar matarse durante los siguientes 10, y luego ayudarse a coser una extremidad como si aquello fuera completamente normal. William no pudo evitar reír. Tiffany giró la cabeza. Otra vez. Continúen. Deja de mirarnos. No. Chucky rió. Déjalo. Creo que somos su programa favorito. William inclinó la cabeza. Posiblemente. Tiffany puso los ojos en blanco. Los hombres. Chucky levantó la aguja. Bueno, cariño. Esto podría doler. Si me haces daño, te arranco el otro brazo. Qué romántica. Te lo advierto. Sí, sí. Chucky clavó la aguja. Tiffany gritó. Chucky. Te dije que dolería. William comenzó a reír otra vez. Incluso su conciencia permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente habló. Admite que te estás divirtiendo. William observó a los dos muñecos pelear. Un poco. Eso casi ha sonado humano. La sonrisa de William desapareció. No arruines el momento. Pasó casi una hora. William consiguió realizar varias mejoras. La pierna derecha respondía correctamente. El brazo izquierdo recuperó gran parte de su movilidad. Había instalado una pequeña batería adicional para alimentar algunos motores sin depender completamente de la energía residual del traje. Incluso había conseguido reparar uno de sus sensores auditivos. Escuchaba mucho mejor. Demasiado bien. Chucky y Tiffany seguían discutiendo. Está torcida. No está torcida. Mira mi pierna. Siempre has caminado raro. Voy a matarte. Eso dijiste en nuestra luna de miel. Y casi lo hice. William levantó una mano. Silencio. Ambos se detuvieron. Chucky lo miró. ¿Qué? William no respondió. Su nueva audición había captado algo. Un ruido lejano. Muy pequeño. Metal contra metal. Después. Un paso. William se levantó. Tiffany tomó su pistola. Chucky buscó su cuchillo. ¿Andy? Preguntó Tiffany. William inclinó la cabeza. Escuchó. Otro paso. Y otro. No. No era Andy. Demasiado pesado. Demasiado lento. William caminó hacia la puerta. Quédense aquí. Chucky soltó una risa. ¿Desde cuándo das órdenes? William lo ignoró. Abrió ligeramente la puerta. El pasillo estaba oscuro. Vacío. Esperó. Nada. Entonces una figura apareció durante menos de un segundo al final del corredor. William entrecerró los ojos. No había podido verla bien. Solo una silueta alta. Humana. O casi humana. Y algo blanco cubriendo su rostro. La figura desapareció. William quedó inmóvil. ¿Qué viste? Preguntó Tiffany. William no respondió inmediatamente. Su conciencia habló dentro de su mente. No estás solo. William sonrió lentamente. Eso parece. Chucky apareció detrás de él. ¿Era Andy? No. ¿Entonces quién? William miró hacia el pasillo vacío. Por primera vez desde que había comenzado a reparar su cuerpo, dejó las herramientas sobre la mesa. No lo sé. Sus nuevos motores emitieron un ligero zumbido. William flexionó los dedos. Ahora podía moverse mucho mejor. Y quizá estaba a punto de necesitarlo. Muy lejos, en algún punto de Fazbear's Fridge se escuchó una respiración lenta, profunda, regular, y completamente tranquila. Fin del capítulo 5.